Bueno, llegamos al análisis secundario, ¿sí? Recuerdan que este análisis es optativo, podemos a veces no hacerlo, quizás simplemente necesitamos la obtención de un CI o ver cómo están solamente el primer análisis, ¿sí? General. Pero cuando trabajamos con poblaciones especiales, con chicos quizás con, se me ocurre, trastornos del lenguaje o niños con trastornos del desarrollo, es interesante hacer este segundo análisis, ¿sí? Porque nos permite jugar con las pruebas y establecer estos índices secundarios, donde, por ejemplo, no va a estar tan presente el factor tiempo, porque no está la velocidad de procesamiento, la quitamos, o utilizamos un índice que se llama no verbal, donde quitamos todo lo que tiene que ver con la comprensión verbal. Entonces vemos cuál es, por ejemplo, el nivel cognitivo de ese niño desde quitando el lenguaje, ¿sí? Y esto está bueno para los chicos, por ejemplo, que tienen trastornos del lenguaje, ¿sí? Que no tienen o que tienen un retraso en la adquisición del lenguaje. Podemos ver su desfasaje, pero queremos ver también cómo funcionan sin la variable lenguaje, si puede comunicarse de otra manera más allá de lo verbal. Bueno, en la primera parte vamos a calcular la suma de las puntuaciones escalares, así que podemos utilizar la primera hoja del protocolo para trasladar nuestras puntuaciones escalares. Bueno, fíjense que acá yo trasladé los valores, ¿sí? Y los fui poniendo donde me permitía cada subtest, cada agrupación, ¿sí? Luego sumé en, en forma vertical, ¿sí? Las pruebas. Recuerden que las pruebas que están entre paréntesis y acá en este damero se ve bien clara, no se suman. Solo sumo los que me permiten, ¿sí? Para obtener estos nuevos índices. Bueno, y acá está cómo quedó mi cuadro del caso Mateo, ¿sí? Bueno, van a ver que el primero de los índices es la adquisición de vocabulario, que yo tengo una rayita porque no administré nombres, ¿sí? La adquisición de vocabulario nos va a ofrecer indicadores acerca de dificultades, por ejemplo, del lenguaje expresivo y receptivo, ¿sí? Y es un indicador de esto, de la adquisición del vocabulario, ¿sí? Recuerdan que en dibujos y en nombres les mostrábamos diferentes imágenes, ¿sí? El input era visual y el niño tenía que responder. ¿Qué era? Que era un auto, una estrella. Luego, donde yo tengo 41, es el índice no verbal, ¿sí? Fíjense que acá saco todo lo verbal, por eso está compuesto por cubos, por matrices, por búsqueda de animales, por reconocimiento, donde ahí va a entrar en juego la memoria, por conceptos, ¿sí? Vamos a evaluar entonces la resistencia a la interferencia, ¿sí? La memoria de trabajo visual, la atención selectiva y sostenida. ¿Por qué la memoria de trabajo visual? Porque, por ejemplo, en reconocimiento tiene que retener esta imagen visual y luego seleccionar, ahí está la atención selectiva y sostenida, ¿sí? En un grupo de otras imágenes, cuál era la que le habíamos mostrado recién, ¿sí? El índice de capacidad cognitiva, que yo ahí a mí me dio 29, acá está. Está compuesto por cubos, por información, por matrices y por semejanzas, ¿sí? Van a ver que ofrece información sobre la aptitud intelectual menos dependiente de la memoria de trabajo y de la velocidad de procesamiento, ¿sí? O sea que todos los que entran en juego la memoria y el tiempo, ¿sí? Si bien en cubos tomamos tiempo, pero más está relacionado con la organización y la planificación, ¿sí? Y el último, que es el índice de competencia cognitiva, ¿sí? Acá es donde más va a entrar en juego, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la capacidad de aprendizaje, la resolución de problemas, el razonamiento más a nivel superior, ¿sí? Fíjense que esta búsqueda de animales, donde a partir de un patrón tiene que tachar cuál se repite.
Lo mismo pasa en reconocimiento, en cancelación y en localizaciones, donde tiene que recordar dónde vivían, en qué casita vivían los animales. En la mayoría de estos, recuerdan que nosotros le enseñamos la tarea, ¿sí? En búsqueda de animales y en cancelación, le enseñamos, entrena cuál es la tarea que tiene que hacer y luego tiene que volverla a hacer, ¿sí? Solo, sin nuestra ayuda. Ahí es donde estamos también evaluando esta capacidad de aprendizaje. Bueno, acá en este cuadro yo voy a trasladar la suma de mis puntuaciones escalares para poder ver cuál es la puntuación compuesta de cada índice. Para eso voy a utilizar las tablas C1 y C5, ¿sí? Como hemos hecho en el otro análisis, voy a entrar por la suma del puntaje escalar y voy a ver cuál es la puntuación, cuál es el CI que la representa. Voy a utilizar el intervalo de confianza, como siempre, del 95%. En el caso Mateo, el no verbal me dio un CI de 87, la capacidad general de 81 y la competencia cognitiva un CI de 78. Bueno, para ir finalizando el paso 3, donde vamos a hacer una comparación entre el índice de capacidad general con el CI total. ¿Qué estoy comparando acá? Fíjense que mi puntuación es de 81 del índice de capacidad general y el CI total es de 77. ¿Sí? Recordemos entonces que el índice de capacidad general nos ofrece una estimación de la aptitud intelectual menos dependiente de la memoria de trabajo y de la velocidad de procesamiento. Dos puntuaciones que realmente en el caso de Mateo influyen bastante. Por eso, fíjense que la discrepancia es significativa, tiene una discrepancia de 4 puntos y el valor crítico, el punto de comparación, es de 3,96. ¿Sí? Entonces, como ya les vine explicando en el resto de los cuadros, es lo mismo, la misma lógica. El valor crítico lo voy a sacar a la tabla B7, que es un valor estadístico con el cual yo voy a comparar. Es significativo porque 4 es mayor a 3,96. Busco la tasa base que me dice en la tabla B8 que es de un 22%. Sabemos que no hace falta hacerla. A mí, ¿qué me aporta esto? Que si yo comparo el índice de capacidad general con su CI total y veo que realmente impacta en Mateo el tema de la velocidad de procesamiento, cómo procesan la información y la memoria de trabajo, cómo opera con los materiales que tiene que recordar, ¿sí? Y después en el segundo renglón veo que comparo el índice de capacidad general con el índice de competencia cognitiva, ¿sí? Tiene que ver con esta aptitud intelectual con, ¿sí? Su capacidad de aprendizaje de resolución de problemas. Qué interesante es esto, ¿no? Porque tenemos 3 puntos, ¿sí? De diferencia. Por acá el valor crítico nos muestra que es más amplio, ¿sí? O sea que se permite este tipo de discrepancias a esta edad. Entonces vemos que nuestro límite de comparación es 10,72. Entonces, como el 3 es menor a 10,72, ponemos no es significativa la diferencia. Bueno, luego me permite hacer una comparación que no la voy a poder hacer, que es de nombres y dibujos, para ver cómo está la adquisición de vocabulario. ¿Sí? Ahí voy a utilizar las tablas C6, perdón. Y después voy a comparar cancelación A y cancelación E. Cancelación A es cancelación aleatoria. Vieron que el primero de las tareas que tenían que hacer era tachar donde había ropa y estaban como desordenadas, ¿sí? No como un renglón. Y cancelación estructurada es la segunda, que está como más pareja, ¿sí? Todo como en un mismo renglón. Entonces, ve esa discrepancia, ¿sí? Cómo es este trabajo, ¿sí? de sondeo visual. No hay una discrepancia significativa porque es de un punto la diferencia y el valor crítico es de 3,73. Este valor lo saco de la tabla B7. Si su valor fuera significativo, lo tienen que buscar la tasa base en la tabla C8. Bueno, muchas gracias.